Católica es una de las instituciones religiosas y sociales más grandes del planeta. Por su estructura jerárquica, la organización de labores, el manejo del patrimonio y sus actividades lucrativas, muchos la consideran una de las más importantes empresas internacionales. La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. ¿Cuál es el verdadero poder económico de esta institución? ¿De qué manera generó tanta riqueza? Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia. ¿Cuál es la función del Banco del Vaticano y de qué manera destina sus fondos? Los dineros del Vaticano son vehículos para lavado de dinero. Il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. ¿Cómo fue posible que de la austeridad de Jesús haya surgido un imperio económico de semejante magnitud? El Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con il regime de Mussolini. Ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. La Iglesia ha llegado a transformarse en algo inmenso. La Iglesia comienza el nuevo milenio enfrentándose a grandes dilemas que pueden determinar su futuro. Muchos religiosos y sacerdotes no dan un testimonio de congruencia entre lo che dicono e lo che hacen. Il cardinale Tarcisio Bertone ha ristrutturato la propria casa spendendo €500.000 dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. ¿Es el Papa Francisco la solución a los problemas actuales de la institución? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. ¿Cuáles fueron las motivaciones para su elección? ¿Es realmente el sumo pontífice quien dirige los destinos de la Iglesia? ¿O como algunos aseguran, se trata del protagonista de una fabulosa estrategia de marketing en búsqueda de nuevos clientes? ¿La Iglesia Católica podría ser la mayor empresa del planeta? ¿O solo una enorme religión que mueve la fe de millones de fieles? Las fuentes de riqueza e ingresos de dinero de la Iglesia son muchas y provienen de un amplio listado de formas recaudatorias. Limosnas, diezmos, primicias, pago de la administración de sacramentos, bautismos, casamientos, confirmaciones, extrema unción, herencias de particulares, rentas e inversiones, entre muchas otras. Distintas voces críticas aseguran que la Iglesia acumularía en oro el tesoro más grande del mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Pero, ¿cómo y de qué forma nace esta institución y su riqueza? El papado que se va desarrollando desde los comienzos del cristianismo, del siglo I en adelante, sobre todo a partir del siglo VI, va a tener cada vez más y más riquezas a lo largo de la historia medieval. He aquí que en los siglos XIV y XV se calcula que entre un tercio y un cuarto de todas las tierras europeas pertenecen al papado. El papa que está en Roma tiene más territorio de lo que posee cualquiera de los reyes gobernantes en Europa en los siglos XIV y XV. ¿Qué motivo esgrime la Iglesia para defender y conservar los tesoros artísticos y culturales de incalculable valor que posee? La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el patrimonio artístico y el patrimonio humano, porque son nuestras raíces. Es un tesoro que nadie nos puede arrebatar. Sería una pena que se perdiera por descuido. La Iglesia hace una gran labor de custodia del patrimonio artístico y cultural, en el que a menudo le faltan recursos para hacerlo, y es una pena.
que no siempre pueda mantener estas obras de arte como se lo merecen. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti e quasi tutta del Vaticano, il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. ¿Cómo fue que el mensaje de unidad y austeridad del Creador, piedra fundacional de la religión católica, fue mutando a una iglesia con grandes sumas de dinero y lo que muchos consideran ostentación? Una de las preguntas es en qué medida las iglesias cristianas han llevado el concepto de la humildad determinado por Jesús. Un señor llamado Nietzsche, que en su libro El Anticristo, entre otras cosas, dice lo siguiente: en toda la historia de la humanidad hubo un solo cristiano, Cristo. Es decir, que si tú hablas de humildad, evidentemente el mensaje ese no ha sido tomado en cuenta. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera, anzi deve essere povera, deve avere uno spirito povero, della prima beatitudine, beati i poveri in spirito, perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. Desde la antigua Roma comenzó el firme establecimiento de una institución que no pararía de sumar poder religioso, político y fundamentalmente económico. ¿Cuál fue el plan financiero y monetario que habría diseñado la Iglesia para incrementar sus riquezas? Sobre todo en el siglo XV, principio del siglo XVI, la Iglesia permitía el perdón de pecados si un individuo hacía una donación interesante a la Iglesia. El individuo que donaba tierras a la Iglesia lo hacía, desde mi perspectiva, de una sola razón: una creencia absoluta y total de que verdaderamente eso le iba a permitir un acceso al paraíso, estar menos tiempo en el purgatorio, pedir perdón por sus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla Chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla Chiesa nell'aldilà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato una delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. La Iglesia va a invertir su dinero en todo tipo de empresas y constantemente va a venir dinero a las arcas de Roma. Por eso es que se considera que en el siglo XX, también XXI, el papado tiene enormes fondos que dan origen a todo tipo de teorías más conspirativas o menos conspirativas. Con el transcurso del tiempo, el clero fue incorporando nuevas formas de recaudar dinero y bienes para la Iglesia. ¿Qué relación había entre la caridad y el pecado, la purificación de las almas y el diezmo? ¿Por qué algunos afirman que esta pudo ser una nueva forma de ensanchar sus arcas? Las indulgencias llegan al extremo a fin del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando sobre todo el Papa Julio II quiere desarrollar y crear un gran edificio, lo que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Para esa gran edificación se necesitaba muchísimo dinero. Entonces tú vienes, pagas una cifra determinada y de esta manera tus pecados serán más o menos disminuidos. Ci sono migliaia di cause di beatificazione, c'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. El Papa Francisco no quiere solo ser bueno, sino que se vea que es bueno. Que nadie piense que en el entregar una limosna a cambio de una bendición haya una especie de negocio, una especie de especulación como la que condenó Lutero hablando de las indulgencias, de la gente que daba limosnas a cambio de indulgencias. El Papa no quiere que se pague ni por sacramentos ni por bendiciones. Que no haya nadie que no se acerque a la Iglesia Católica porque piense que no tiene dinero. Que no haya nadie que piense que tiene que comprar la fe católica, que tiene que pagar para bautizar a su hijo o que tiene que pagar para tener una bendición del Papa. El mismo mensaje que sale en el Evangelio. Jesucristo lo decía, esto lo recibisteis gratis, hay que darlo gratis.
La forma recaudatoria de la Iglesia Católica no solo se encontraría dentro de los sacramentos. ¿Qué dice la Biblia sobre el celibato y por qué esta condición es considerada por muchos especialistas como una hábil estrategia para engrosar su poderío económico? En los primeros siglos, en los monasterios, las órdenes religiosas establecieron votos de castidad, pero el clero secular, el clero que vivía en el mundo, para este clero el celibato era optativo. En realidad, este celibato se vuelve obligatorio hacia el siglo XI. Timoteo lo dice muy claro. Los obispos pueden ser casados, el cura puede ser casado. Es más, se está violando el mandato de la divinidad cuando en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. La Iglesia, garantizándose el celibato del clero, se garantiza también que las propiedades que pueda adquirir un sacerdote o un cura, ¿verdad?, van a pasar no a una propiedad individual, sino a la corporación, ¿no? Es decir, van a pasar a la Iglesia y de esa manera la Iglesia va a ir incrementando su patrimonio. Eso fue problemas económicos, cuando se dieron cuenta pero eso es una estupidez, que los hijos de los sacerdotes podrían heredar los 4 ladrillos de la Iglesia. ¿Cómo se llegó entonces a la etapa moderna de los estados pontificios? Vaticano es el nombre de una de las 7 colinas tradicionales de Roma. El Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. El 11 de febrero de 1929 se firman los Pactos de Letrán. Estos fueron una serie de acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno de Mussolini. Benito Mussolini hace algo muy astuto, que es el Concordato de Letrán, ¿no? Que es ni más ni menos que resolver un viejo pleito que existía en Italia desde la época de la unidad italiana que se produce en 1870, donde el Estado Vaticano queda dentro del Estado italiano. ¿Cuáles fueron concretamente los beneficios que consigue la Iglesia con estos tratados firmados con Mussolini? Le permiten a la Iglesia crear un Estado autónomo, un país, digamos, separado del Estado italiano, que será el Estado Vaticano. Hay un resarcimiento económico muy importante por esos largos años del 70 al 29 de estar sometido al gobierno italiano, y a cambio de lo cual la Iglesia concede a Mussolini el apoyo político, que los sacerdotes no se puedan meter en política, y Mussolini decide quiénes van a ser los obispos de cada una de las regiones de Italia y, por supuesto, el de Roma también, ¿no? A partir de estos pactos, se da inicio a la etapa moderna de los estados pontificios. Diversas prácticas y situaciones habrían ayudado a acrecentar la fortuna año tras año, siglo tras siglo. No se trata solo de bienes materiales como propiedades, oro e inversiones en todo el mundo, sino que también empieza a ser un incalculable valor cultural. De alguna manera, las arcas del Vaticano fueron llenándose hasta convertirse en la institución multimillonaria que es hoy en día. È impossibile valutare il patrimonio di tutta la Chiesa cattolica, è praticamente impossibile. Sicuramente parliamo di miliardi e miliardi di dollari. È impossibile saperlo perché nemmeno il Vaticano lo sa. El dinero recaudado por la Iglesia alrededor del mundo se concentra en un mismo lugar. ¿Por qué el Papa Pío XII crea el Instituto para las Obras de la Religión, mundialmente conocido como Banco del Vaticano? ¿Cuánto dinero y oro maneja y a qué negocios se dedica? La incalculable fortuna de la Iglesia Católica se mantuvo secreta entre fieles y autoridades eclesiásticas. ¿Qué es exactamente y a qué se dedica el Banco del Vaticano, además de recaudar? El Banco Vaticano es una institución que se creó para que las órdenes religiosas, las instituciones católicas, no tuvieran sus patrimonios en manos de otras bancas que los utilizaran para inversiones no éticas, inversiones
quizá en negocios de armas o en industria farmacéutica especulativa, y conseguir también facilitar las transacciones económicas